a los discursos de ayer en Davos. ¿Cómo estás, Pablo? Tanto tiempo. Hola Nancy, un gusto charlar con vos, verte. ¿Cómo estás? Eso porque, Pablo, para los que estén conectados por YouTube, estás a cita de vacaciones. ¿Dónde estás, Pablo? Decime primero. Estoy por la zona de Campana, Mira acá en vos, una casita que alquilamos con los chicos y mi mujer. para pasar el verano. Y pasar el verano, viste cómo es ahora, trabajando, yendo, viniendo, estando. Pero bueno, Me- nada que no sepa, muchos chicos, así que obviamente, me estos los parece, más chiquitos sí, la, obvio. la la están disfrutando. Eso le pasa a ustedes los varones que cuando tienen doble administración, viste, son dos momentos de mujeres que paren a distinto momento. Entonces, tenés gente grande, varón, papá grande, con chicos chiquitos, es un quilombo. Y es empezar de nuevo, ¿viste? Vuelva al casillero de partida y empezaste para reuniones de padres, colonia de vacaciones ahora, están en segundo y tercer grado entrando este año, Pero así que los más me parece muy chiquitos, bien. ¿no? Bueno, Pablo, todo eso no te impide, obviamente, estar mirando un poco lo que acontece. Y vamos No, por partes claro. porque en tu hilo de Twitter, ex, como quieras llamarlo, tildaste el discurso de Milei de patético. Y bueno, quiero que un poco le cuentes a los oyentes, yo no voy a repetir tu hilo de Twitter, más vale que lo digas vos Ujú, mismo, que sos además el autor. ujú. No, bueno, a ver, yo creo que en esta edición de Davos tuvimos dos extremos. Un discurso brillante que yo te lo recomiendo, seguramente vos lo viste, pero se lo recomiendo a quienes nos están escuchando y viendo, El canadiense. que es el discurso que dio Mark Carney, que es el primer ministro de Canadá del Partido Liberal, y que yo me atrevo, y a muchos he visto que lo han dicho también, no solo es el mejor discurso de Davos, es el discurso más importante de un líder político en las últimas décadas. Exactamente. Es- y recomiendo buscar el video en YouTube, que se está subtitulado, y dedicarle media hora. Igual, digo, para aquellos que todavía no lo hayan hecho, no lo hayan escuchado, básicamente lo que dice el Mm, canadiense es, estamos ante la ruptura de un orden dado, pero no lloremos tanto porque ese orden era una mierda. Yo lo digo en mis palabras, Pablo, sí, rápido, sí, ¿no? sí, no, está bien. Era, Sos la misma de la facultad. exacto, entonces, era una mierda, digamos, la verdad, hacíamos todo como que estaba todo bien, pero estaba todo mal. Entonces, Ujú, tomemos esto, como dicen los chinos, la crisis es una oportunidad, acto seguido deberíamos nosotros, que quizás como Canadá, digamos, o hay muchos otros países que son de término medio, no son las grandes ujú. potencias, y construyamos un nuevo orden basado en valores. Básicamente, esto es un poco el resumen, ¿no?, de lo que él ha dicho. Así es. Dijo una frase que a mí me quedó en la cabeza y me pareció súper inspiradora porque no es solo sobre la política, es sobre la vida en general Total. y sobre la vida personal también, que es cuando te das cuenta que no estás viviendo una transición, sino una ruptura. Cuando el pasado se fue al pasado, el presente se fue al pasado. Ese mundo en el que vos y yo nos criamos, que estaba marcado por nuestros 20 años con la vuelta a la democracia, que estuvo marcado poco tiempo después por la caída del muro de Berlín cuando estábamos en la facultad. Ese mundo no existe más. Exacto. Y nosotros podemos pasarnos lo que nos queda de nuestras vidas Añorándolo. lamentándonos porque ese mundo no existe más, o podemos intentar construir un mundo mejor que el que nos proponen los Trumps, los Milley, los Orbán y Claro, toda y esa para gente. otra cosa que dice el canadiense que es muy interesante, dice, cuando no hay una transición, sino que hay una ruptura, aparecen los monstruos. Y obviamente, Claro, claramente, Trump es un monstruo, chicos. se terminó, el jarrón se rompió, el espejo se rompió, ya no lo podemos arreglar. Ya no podemos juntar los pedacitos, ponerle un pegamento porque ese jarrón, ese espejo que nos dio nuestra identidad, ni siquiera ideológica, nuestra identidad cultural que marcó nuestra época, esa idea de que los Estados Unidos eran los buenos, que nosotros nos educamos con eso, con la Segunda Guerra Mundial, con No, y no, no, eran los para. buenos y que Nosotros traían. leímos a Ariel Dorfman, no eran los buenos, ¿te acordás? ¿Cómo él era el Bueno, pato Donald? habían dejado, exacto, habían dejado de ser los buenos. Pero había una idea, cada vez que Estados Unidos hacía cosas como las que hizo en Venezuela,
lo hacía en nombre de la democracia, de la libertad, de los derechos humanos, así fue hasta hace muy poquito con Saddam Hussein, así justificaron el asesinato, el ajusticiamiento del líder de Al Qaeda. Digo, así actuaron y por supuesto lo que vino a decir el premier canadiense es lo que decía aquella canción: lo que pasó, pasó. Ujú. Terminó, ya está. Entonces, del otro lado, en el otro polo, está el discurso de Milei. El discurso de Milei, que a mí me llamó mucho la atención, muchos dicen, el discurso de Milei esta vez fue moderado. Y el discurso de Milei fue un disparate, Una desde el mierda. principio hasta el final. El discurso no es que fue moderado. El discurso de Milei lo que muestra es que Milei, que se le llena la boca hablando de liberalismo, en el fondo de liberal no tiene nada. Nada. Milei cuestiona cualquier disenso como el cáncer, algo que hay que extirpar, la enfermedad. Digo, Milei piensa habla como si fuera un cirujano, un oncólogo de las ideas, en lugar de como un verdadero liberal y un verdadero demócrata que admite el pluralismo, que admite el disenso, que admite que hay unos que no piensan como él, que intenta persuadir con argumentos y no con fantasmas, que no se mete en la cama de la gente diciéndole, si vos que sos mujer, entonces tenés que hacer esto, y vos que sos gay tenés que hacer aquello. Y las universidades y esta especie de cruzada reaccionaria en la cual él está comprometido y muchos otros, lamentablemente muchos que conocí durante mi experiencia política en el PRO, se han subido a ese carrito con pletóricos de entusiasmo, a eso que nada tiene que ver con los ideales liberales, modernos, democráticos y progresistas que en algún momento algunos de nosotros al menos abrazamos. Milei plantea básicamente una sociedad del pensamiento único, solo que el pensamiento único es el suyo, y Exacto. cualquier disenso, por lo tanto, es condenado y mandado. No es que está en contra de los woke, está en contra de todos los que no piensan Como como él. él. Pues es que ayer una de las cosas que le contaba yo, nosotros tuvimos el discurso en este horario, con lo cual la lectura que hicimos fue como muy rápida, ¿no? Pero una de las cosas más patéticas es, Milei, viste que se va apropiando de palabras. Y ayer tuvo un intento de apropiarse de la palabra ética, pero apropiarse de la palabra ética es de un lugar realmente tan pero tan maquiavélico, a pesar de que él ayer le dio el acto de defunción, que fue tremendo. Sí, sí. Él hace una lectura y dice, el capitalismo per se es, digamos, eficiente, y la eficiencia del capitalismo hace que el sistema sea justo y es ético que los que ganan se lleven lo que ganaron. ¡Un hijo de puta! Con todas las letras. Pero además, eso es lo que lo convierte al discurso de Milei. Es en un discurso religioso. Total. Afuera de eso... Exactamente. Los mercados son buenos. Los monopolios, como ya lo ha dicho, son buenos. Los evasores son buenos. Los que... cuando hay un orden, perdóname, no pagan impuestos. Pablo, cuando hay un orden divino, vos, si estás en contra, vas en contra de Dios. Exactamente, por eso sos un hereje, por eso sos el zurdo comunista, cuca. Digo, a mí, te digo dos cosas. Una es, por supuesto, podemos pasarnos toda la tarde y sé cómo pensás y nos vamos a dar manija y nos vamos a indignar con las cosas que Milei dice, pero lo que más me preocupa no es que hay una polarización, es que del otro lado no hay nada. El otro lado es silencio, es tierra yerma. No hay, salvo casos individuales, pequeñas cosas, hay mucha indignación, como la que vos y yo sentimos, y seguramente muchos de las personas que lo están siguiendo. Eso yo te lo puedo... hay que hacer algo. No, bueno, pero eso hacer algo. Pero esto te lo puedo explicar rápidamente. Los tiempos de la política, Dale. digamos, son tiempos de la política, y claramente hoy la política en general
por fuera de esto, sabe que hoy la discusión es Milei versus Milei. O sea, ellos saben que la única chance que hay es que Milei la pifie consigo mismo. Y en ese momento, o sea, no es el momento de salir, digamos, porque es todo desgaste al pedo. Por eso están todos vacacionando. Sí, pero yo entonces, lo que yo te digo es una cosa para aquellos que perciben desde la racionalidad, la intelectualidad y la desesperación del tipo que está sin laburo y no lo consigue, o que se quedó sin trabajo hace poco. Lo que va a pasar, porque esto es así, es que alguien va a capitalizar ese anti en determinado momento. Y ese emergente todavía claramente no aparece, o está, pero no quiere sacarse a relucir. Alguien va a ser el anti-Milei, para decirlo de alguna manera. Desde Kicillof a Goebbels con... Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con lo que decís. Igual, aún así, las sensaciones de orfandad. Lo comparto, ya que hoy estamos tanto con Maquiavelo, lo comparto desde la lógica política. Los políticos tienen esa capacidad de pegar, los buenos políticos por lo menos, de pegar la oreja en la tierra y escuchar los ruidos que vienen desde lo profundo. Pero también creo que este es un momento de como dijo el primer ministro de Canadá en Davos, de convicciones y pragmatismo, pero de convicciones. Total, básicamente. Es un momento de convicciones. Digo, cuando nosotros éramos niños y Menem, y el canciller de Menem era Guido Di Tella, y habló de que la Argentina iba a tener relaciones carnales con los Estados Unidos. Salimos a comprar preservativos. Era un escándalo. Total. ¿Cómo? Yo te digo, y vos me conocés de chiquito, yo que no soy nada nacionalista, no tengo ese gen, no tengo esa religión del patriotismo y todo eso. Yo me siento humillado frente a las humillaciones que el presidente acepta de parte del presidente de los Estados Unidos. Yo, que no soy nacionalista, digo, el nivel de degradación al que ha llevado Milei, esa especie esa idea de, me acuerdo Mariano Grondona hablaba de proyecto común que tiene un país. Exacto. Que tiene el nivel de degradación al que ha llevado eso, yo creo que requiere, más allá que coincido con vos, que habrá que esperar, ya aparecerá el nuevo liderazgo, sí es importante, como dijo el primer ministro de Canadá, que dejemos de pensar en restaurar el presente y que empecemos a pensar en, como decía una vieja canción del rock nacional, en cambiar el futuro. Total. Porque es ahí donde se juega esto. Digo, no es solo en el antimileísmo, es en el postmileísmo, es en la alternativa a Milei, es en la alternativa que una nuestros valores democráticos, nuestras diferencias, que seguro las tenemos, con nuestros aprendizajes y nuestra visión del futuro. Totalmente, pero ahí Milei viene... Ayer dejó en claro que es un reaccionario, no un liberal. No, eso es de ya, y también hay que tenerlo en cuenta. Digo, yo estoy segura que lo que viene justamente por ahí, por el humanismo, por los valores, por entender, este es un momento de absoluta crueldad y digamos, en términos reales, en qué es lo que manda en la vida, porque justamente cuando Milei ayer explicaba todo esto, bueno, si el orden divino dice que es la que te tocó, hermano, la tenés que aceptar, digamos, cualquiera que pueda salir, por eso ese tipo de sistemas terminan en represión. Pero digo, me parece que en realidad es por ahí. Uno tiene que estar absolutamente convencido de qué significan valores reales para poder trascender. Y de eso se trata. Pero ya va a llegar. De todas maneras, no militábamos este era movimiento escéptico de comunicación. Yo los detestaba. Todos hijos de intelectuales, tenían todos los libros en la casa. Yo cambiaba 2 por 1, ¿me entendés? Yo todavía me creía que la revolución se podía hacer. Ella era, ya que puedo contar cosas de aquella época, estoy hablando de la segunda mitad de la década del 80, chicos, cosas que pasaban en el siglo pasado, en la carrera de Ciencia de la Comunicación de la UBA que se acababa de fundar. Efectivamente, Nancy también se daba que hablar en ese momento y ya era alguien que se hacía notar. Y por supuesto, ya teníamos nuestras pequeñas grietitas
en ese Total. grupo de no más de un par de cientos de estudiantes. Sí, totalmente. La agrupación estudiantil de base. Yo era bien militante de la izquierda. La verdad, Pablo, un honor. Y ahora, Sí. y ahora pasaron 20, 30, 40 años y 40. acá estamos pensando parecido. Más o menos Y acá parecido. estamos pensando parecido. Es lo que hay, por suerte. Al menos estamos de acuerdo en lo que no estamos de acuerdo. Exactamente, una linda evolución. Pablo, muchísimas gracias. Era Pablo Abeluto, ex ministro de Cultura